¿Por qué crees que no enseñan finanzas o educación financiera en las escuelas? Dadme vuestra opinión. Porque no quieren tontos. ¿Por qué? ¿Por qué? No quieren tontos. Quieren que la gente sea tonta. Sí. ¿Por qué crees que quieren que la gente sea tonta? Bueno. ¿Qué crees que deberían enseñar a los jóvenes en las escuelas y no enseñan y les sería útiles para cuando fueran adultos? Bueno, bajo mi punto de vista, yo pienso que un poco más de valores. ¿Y por qué crees que sería útil que les enseñaran valores? Economía, en plan financiera, desde pequeño, a gestionar y a empezar a tener una mentalidad un poquito más. O sea, te refieres a educación financiera, Educación ¿no? financiera. ¿Por qué crees que sería útil? Yo creo que es una cosa que ya se enseña poco y ayudaría mucho formar a niños, a los jóvenes. Se enseña poco y es una cosa que la necesitamos sí o sí desde el día que naces hasta el día que te vas, ¿no? Que hay un profesor que me diga cuáles son los problemas reales de la vida, que primero es un problema real de la vida, y también ya empezar a tener un profesor que me diga, mira, hay varias formas quitando la convencional y la tradicional que te dan ellos. No sé, inculcarte algo en el cerebro para que motivarte más, digamos, para mí sería una cosa bastante interesante. Vale, ¿y por qué crees que en los colegios no enseñan educación financiera? ¿Por qué crees tú que no les enseñan a los jóvenes a saber gestionar su dinero? Yo creo que es muy importante todo lo que es educación financiera y de negocios para poder salir a la calle y ser alguien y entender sobre mismo nóminas, tu primer trabajo, poder enfrentarte con el empleador y saber lo que querés, lo que no querés, lo que necesitas para tu vida. Vale. ¿Y por qué crees que es útil? Porque muchas veces cuando vos te encontrás con tu primer trabajo, normalmente no sabes de qué se trata ni lo que estás cobrando, ni los sueldos base, ni demás, que son cosas muy importantes. Quizás normalmente, o sea, no normalmente, pero puede pasar que te encuentres con una situación en la que no estén dándote lo que te tendrían que dar y es necesario saber. Y mismo también para emprender vos mismo es muy necesario para poder acceder a gente a tu cargo y demás. ¿Y por qué piensas tú que en las escuelas no se enseña educación financiera? Porque pienso que se han perdido muchos ahora, actualmente. La gente pues no está motivada para, Sobre todo los estudios, cada vez hay más abandono de estudios, más tempranamente, falta de motivación. Enseñarles a que se supieran motivar. Exactamente. O sea, ¿crees que sería algo útil? que sí, Estrategias de motivación Sí, se sí, podría sí, decir. algo. Eso sería muy útil, ¿no? Sí. Y no lo enseñan. para seguir estudiando y para saber que tienes que esforzar. Tienes que saber que para una buena recompensa en todo en la vida tienes que esforzarte. Quiere como la recompensa inmediata a las cosas, ¿no? Exacto. Quiere la gratificación inmediata, lo quiere todo para allá y sin hacer Claro, nada. estamos ahora en un mundo que creo que es el ya, de ahora para allá. Sí, sí. No, y la vida no es así. La vida es El mínimo esfuerzo es ahora. exacto, un esfuerzo que sabes que va a ser largo, pero que sabes que luego tienes su recompensa. Vale. Tanto los estudios, trabajo, si quieres un buen trabajo. Porque la gente tampoco no aguanta tanto trabajo ya como antes. Es decir, Son hay unos un poco blandengues ya, ¿no? sacrificio. A ver, bajo mi punto de vista, Yo estoy hablando, Se han vuelto unos flojos, ¿no? estoy hablando un poquito así bajo mi punto de vista. educación emocional. Educación emocional. ¿Por qué crees que es útil que en las escuelas se enseñen educación emocional? Pues para saber gestionar las emociones, porque después la vida es relacionarse con otras personas y ayudar en la comunicación. Más creatividad. Más creatividad. ¿Y por qué crees que es útil que los jóvenes o las personas sean más creativas? Porque nos enfocan a estudiar solo lengua, matemáticas, inglés, educación física, las asignaturas troncales, pero no nos dan más valor pues en dibujo, en gimnasia rítmica, en teatro, en cosas que al final hacen a los niños desenvolverse para que cuando lleguemos a la edad de decidir qué queremos estudiar, también hayamos probado todas esas cosas que empiezas a probar cuando ya eres mayor. O sea, que la creatividad, ¿tú crees que ayudan a los jóvenes y eso a desenvolverse mejor en el mundo real y en la vida real, ¿no? Sí. Estudiar, ¿Cuál es tu opinión? no sé, yo creo que se da prioridad a materias más importantes que ¿Cómo cuál? o sea, según el indirizzo que escoge, no sé si va a ser más matemática, normal que tendrá que estudiar más matemática, física y química. ¿Pero por qué dices que puede ser más importante, por ejemplo, matemáticas, física y química No que la digo que economía? no digo que son más importantes. Semplicemente el sistema escolar está estudiado que si tú vas en un instituto porque eres más propenso a hacer materia científica, es normal que te encontrará el 60-70% de las horas de tu estudio improntada
que Sí, luego sí. tiene que ser el profesor también, el mismo profesor de economía, que no tiene que enseñarte la economía de los libros y empezar también a sacar. Eso sería que cada profesor sacaría un poquito más de lo suyo. Yo creo que se tiene que hacer una reforma a nivel del instituto y revisar, evaluar bien cuáles son por cada instituto, por cada instituto cuáles son las lecciones que algo se puede quitar, o sea, o reducir algo para reducir algo, sí, perdona, reducir algo para añadir algo más. Yo parece, soy muy sincero en esto y por ejemplo las 2 horas de religión para mí no. O sea, estudiar una nómina para que cuando tengan su primer trabajo, Educación financiera, ¿quieres eso decir? es, sacar billetes de avión, cosas que le puedan servir en la vida, cocinar. Cocinar, ¿no? Cosas que haces en el día a sean día útiles. y que no te enseñan, ¿no? Vale, y como me has sacado el tema de la educación financiera, Porque así se maneja más fácil, ¿no? La claro, población. claro. ¿Tú por qué crees? Igual, lo mismo. Y yo opino lo mismo. Vente para aquí, que no sabes. Vente para aquí un poquito. ¿Alguna cosa más crees que deberían enseñar en las escuelas que no enseñan y que sería útil para cuando sean adultos? Aparte de valores, estrategias de motivación. Que no dejen los estudios tan pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Luego no sé, me repito, si hay la suerte que en tu vida te cruza con un profesor que sea un poquito más, y ahí sí, vas a tener la suerte de tener un profesor que te da más de lo que te tendría que dar. Pero es raro, muy raro. Simplemente se pueden contar los casos. Simplemente eso, si ya un niño a 14 empieza a pensar más, no a resolver ecuaciones, sino simplemente a pensar a resolver el problema que puede tener delante. Y a saber administrarse su economía, ¿no? Es algo que no se estudia. Nadie te dice cómo ahorrar dinero, nadie te dice cómo gestionar. Nadie te dice ten cuidado con la tarjeta de crédito. Y si ya desde los 14 empieza a tener un poquito de nociones base sobre esto, ahora no digo que toda la clase va a salir millonaria, pero hay más probabilidad que el 50% por lo menos llegue a final de mes. O sea, esto Claro, por lo menos no se endeudan tanto, ¿no? mirando a la sociedad, la situación actual económica donde estamos ahora, Ya se ve por sí solo, ¿no? Y lo estamos notando nosotros. y aparte de la educación financiera, ¿crees que se podría enseñar alguna cosa más que nos enseña que sería útil para los jóvenes o queréis dejarlo aquí? Ahora mismo, te digo, para mí es la más importante, porque luego los demás, más que financieras, serían valores, sí, pero ya se supone que los profesores te lo están transmitiendo. Que no lo A están mí no me transmitiendo enseñaron en valores en el colegio. Eh, A mí no me los enseñaron los valores, no se aprendí yo en el Eso mayor. lo aprendes solo. Pero ¿A ti te los enseñaron en el colegio los valores? No, valores no. Yo también estoy de acuerdo. Educación financiera para los jóvenes. Porque se dirigen a cosas distintas. No... Porque quizá no interesa. Exacto. Podría ser que no interesara. Exacto, quizás no interesa o no es el motivo por el cual van a la escuela los chicos, que quizás sí, obviamente la escuela es una escuela de la vida y para conseguir amigos y demás, pero es muy importante también para poder afrontar la vida real luego de la escuela. ¿Y crees que podrían enseñar alguna cosa más a los adolescentes que no enseñan y les sería muy útil, aparte de educación financiera? ¿Se te ocurre alguna cosa más o quieres dejarlo aquí? Creo que eso sería lo más importante que se me ocurre así en el momento. Yo estoy de acuerdo. No sé si es lo más importante, quizá no diría lo más importante, pero sí No, que, no, tal cual. No, no pero lo sí más que es muy útil Sí. y relevante porque realmente al final el dinero lo usamos toda la vida. Exacto. Dependemos del dinero y la vida al final, Hay que pagar facturas Queramos- y hay que aprender a manejarlo, ¿no? queramos o no, dependemos del sistema para vivir. Sí, Vale, pues muchas gracias. por favor.